Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de este tejido, que es un tipo de tejido conectivo especializado, que contrario a lo que uno pensaría, que solo sirve para hacernos ver gordos, tiene muchas funciones y que tienen implicaciones en la salud de las personas hoy en día, muy importantes. Probablemente es la epidemia más grande a la que se ha enfrentado el mundo. Entonces, vamos a empezar. Espero que lo disfruten. Lo primero de lo que quiero hablarles son las funciones generales del tejido adiposo. Recordar que probablemente la más intuitiva es esta, que es almacenamiento de energía, ¿no? Sabemos que el tejido adiposo es capaz de almacenar energía, pero no es lo único que hace. También puede regular nuestro apetito, puede servirnos como fuente protectora contra el frío, es decir, favorece que se retenga y que se genere calor en el cuerpo, y también está vinculado al proceso de envejecimiento y de crecimiento y desarrollo en un individuo. Embriológicamente, el tejido adiposo proviene de las células mesenquimatosas, del mesodermo, de las mismas de las que se deriva el fibroblasto. Se podrá originar este lipoblasto que tendrá la capacidad de formar células de tejido graso multilocular, también llamada grasa parda, o tejido adiposo unilocular, también llamada grasa blanca. Estos dos tipos de células se reconocen, la grasa blanca se le denomina así porque por lo general no se pigmenta con la técnica histológica convencional. Ustedes saben que con el paso de en la deshidratación del uso de alcoholes, este es un solvente que tiende a quitar las grasas, entonces se pierde esta gota de lípidos en el interior de la célula, de modo que tiene este aspecto como si estuviera hueca en un momento dado, ¿no? En cambio, la grasa parda, como podemos ver aquí desde la ilustración, tiene una gran cantidad de mitocondrias en su interior y estos citocromos te van a dar esta coloración precisamente como ocre o rojiza, y vamos a encontrar que las gotitas de lípidos están almacenadas en múltiples depósitos, no en uno solo. Otra de las cosas que quiero destacar es, vean cómo la grasa parda está íntimamente relacionada con sistema nervioso. Hay muchas neuronas que establecen conexiones con esta grasa parda y que van a ser importantes para la regulación de calor sobre todo. Respecto a la grasa parda, empecemos con ella. Como ya les comenté, una de las cosas que llama la atención es que está ampliamente inervada. Ambas grasas, tanto grasa parda como grasa blanca, van a estar ampliamente vascularizadas también. Y bueno, regresando a la grasa parda, la localización más clásica es en el eje del cuerpo, pero sobre todo en etapas tempranas de la vida. Vamos a ver que los niños, en todo lo que es la parte desde la nuca hasta la base de la columna, van a tener abundante grasa parda y envolviendo algunos de sus órganos vitales también. ¿Cuál es el motivo de esta distribución de la grasa parda? Bueno, que la función primordial de la grasa parda va a ser la producción de calor. Vemos en la imagen de abajo, del lado izquierdo, cómo está este niño, y cuando le ponemos una imagen térmica, vemos cómo justo el torso, ¿no? Y la parte de la nuca son las más calientitas, ¿no? Se ven en zonas rojas. ¿Por qué? Precisamente por esta grasa parda. ¿Y cuál es la idea de calentar estas regiones? Pues mantener los órganos vitales calientes, de modo que sean resistentes a la hipotermia, sacrificando un poco a las extremidades, pero pues estas, al tener tejido principalmente músculo y conectivo y adiposo, son tolerantes a la hipotermia, a diferencia de nuestros órganos vitales, ¿no? Al final, lo que busca el cuerpo es subsistir. ¿Cuál es el sustento para saber molecularmente que esta grasa parda es capaz de producir calor? Bueno, la respuesta está en la cadena transportadora de electrones. Ustedes saben que esta cadena transportadora de electrones está en la mitocondria, concretamente en la membrana interna mitocondrial, y lo que hace es bombear protones, ¿no?, al espacio intermembrana, y después van a pasar a través del ATP sintasa formando las moléculas de ATP. Esta es la vía clásica. Pero ¿qué es lo que pasa en la grasa parda? Que existe una proteína extra que se llama termogenina. Y esta termogenina es una proteína productora de calor que agarra o capta a los protones del espacio intermembrana, los hace pasar a través de ella, y lo que genera en vez de ATP es calor, ¿no? Entonces, así se entiende. Gracias a esta termogenina se desacopla la cadena transportadora de electrones y en vez de sintetizar ATP, se sintetiza calor. ¿Cómo se ve el microscopio? Aquí tenemos dos imágenes de grasa parda. Es común que las encontremos envuelta entre grasa blanca, como todas las células que están aquí en la periferia, pero vean, el aspecto de sus células es poliédrico. Si las soltáramos, pues viéramos que serían más como esféricas. Tienen núcleos que tienden a estar más centrales y vemos estas inclusiones lipídicas, estas gotitas de grasa que son múltiples, ¿no? A diferencia de lo que vemos aquí en la periferia con la grasa blanca, que es una gota grande que desplaza todas las estructuras a la periferia, en la grasa parda no es así. Se ve justo con ese color pardo característico. Vean la imagen de la derecha,
núcleos muy bien redondeados, centrales y con múltiples gotitas de lípidos en su interior. Evidentemente, porque es técnica convencional, sabemos que se va a perder estas gotitas de lípidos y de ahí que se va transparente. Respecto ahora a la grasa blanca, también está ampliamente vascularizada, como ya comenté, y tiene una disposición diferente. La mayoría de las personas vamos a tener abundante grasa blanca alrededor de músculos, ya que estos dos tejidos metabólicamente se sirven uno al otro. Entonces, siempre donde encontremos músculo va a haber grasa blanca, pero también tenemos peculiaridades. En ocasiones la grasa blanca puede crecer en sitios donde no debería de haber tanta, como alrededor de las vísceras, denominada grasa visceral, o en tejidos ectópicos como en el hígado o adentro de las fibras de músculo. Esta grasa nunca es deseable, siempre causa patologías, ya hablaré de ello más adelante. Y además tenemos algunas distinciones según el sexo. Ustedes, pues bueno, no tengo que recordárselos, es evidente, las mujeres tienen otras distribuciones de grasa blanca, tiende a acumularse también en mamas, en regiones de los glúteos o de las caderas o de las piernas, y en general debajo del tejido subcutáneo. Es decir, debajo de la piel, todo el tejido subcutáneo, llamada también hipodermis, vamos a encontrar abundante grasa blanca, principalmente en mujeres. No digo que los hombres no tengan, pero es más frecuente encontrarlo en mujeres. Respecto a las funciones de esta grasa blanca, las principales son que nos provee de energía, ¿no? Es la más evidente. Dos, tiene regulaciones que implican el apetito, ¿no? La capacidad de ingesta que tenemos. Tiene funciones de protección mecánica, ya que rodea los órganos y los protege. Un ejemplo muy patente es el ojo, ¿no? Tenemos grasa alrededor del ojo que mantiene el ojo fijo en la órbita y además lo protege contra impactos y lesiones. Y también va a tener una importante contribución en el crecimiento y desarrollo. Vamos a ver que a lo largo de la vida no solo se acumula más grasa blanca, sino que durante el crecimiento va a ayudar a otros tejidos también a crecer. Histológicamente, al microscopio, la grasa blanca con técnica ordinaria lo vemos así. Me da la imagen como, me recuerda mucho a como cuando vemos conjuntos de burbujas, ¿no? Si vemos una burbuja sería esférica, como una célula de grasa blanca. Esférica, en este caso la grasa blanca con un núcleo muy a la periferia, muy aplastadito. Pero en cuanto tenemos un conjunto de burbujas, empiezan a adoptar formas poliédricas, ¿no? Se empiezan a deformar. Esta es la imagen que encontramos aquí debajo o del lado derecho, ¿no? Estas células que con sus gotitas de lípidos se están acomodando una sobre la otra. Vemos sus núcleos muy periféricos, con mucha heterocromatina, casi no tienen organelos, y básicamente lo que los rodea es tejido conectivo, algo denominado lámina basal, que es muy parecida a la membrana basal que hemos estudiado en epitelios, también abundante en tipos de colágeno A4, por ejemplo, ¿no? Con técnicas especiales podemos ver esta grasa blanca, podemos pigmentarla, ¿no? En este caso tenemos una imagen de sudán rojo del lado izquierdo y del lado derecho tenemos imágenes con tetraóxido de osmio, recordando que también existe una variante del sudán que es el sudán negro, que se ve muy parecido al tetraóxido de osmio. Cualquiera de estas dos tinciones, sudanes o tetraóxido de osmio, son las clásicas y muy preguntables respecto a cómo teñir específicamente grasa en el cuerpo. Ahora, respecto a esta grasa blanca, ¿cómo es que regula la energía? Bueno, pues pensemos en una ingesta con alto contenido calórico, ¿no? Esta comida pasa al intestino, el intestino, el enterocito capta la comida y estos nutrientes son transformados en algo que se llaman kilomicrones. Y estos kilomicrones tienen proteínas, tienen ácidos grasos, tienen colesterol. Bueno, pues todos estos ácidos grasos que justamente están en la sangre, lo que represento en imagen aquí abajo, esto es un capilar, una célula de un capilar. Entonces, todos estos ácidos grasos que provienen de la degradación de kilomicrones a partículas de colesterol, ¿no? Se liberan, son captados por el tejido adiposo, por la grasa unilocular, y los almacena a modo de triacilgliceroles o triglicéridos. Y estos triglicéridos van a responder a estímulos externos. Algunas moléculas, como la hormona de crecimiento, como el glucagón, favorecerán su liberación, ¿no? Del adipocito para que vuelvan otra vez al espacio intravascular y puedan servir de nutrientes a otros tejidos, o hormonas como la insulina que favorecen que se mantengan, que se retengan más ácidos grasos, que aumente esta gotita de lípidos. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que justamente el tejido adiposo nos puede jugar a favor o en contra. Los adipocitos, dependiendo de las concentraciones de insulina, de la ingesta de alimentos, de la actividad física, de la resistencia a insulina, etcétera, 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 pueden mostrar un patrón prohiperglucémico, es decir, en el cual favorecen la hiperglucemia y con esto, pues el desarrollo de prediabetes o diabetes. Y esto es vinculado a algunas hormonas que secretan, como la resistina,
como algunas citocinas proinflamatorias o un efecto antihiperglucémico, también derivado de la secreción de algunas hormonas como la leptina, que veremos que favorece la saciedad, o la adiponectina, que tiene que ver con un estado antiinflamatorio. Hablaré un poco más en detalle de esto en unos minutos. Respecto a la regulación del apetito, la grasa blanca es capaz de secretar una hormona llamada leptina. Esta leptina se secreta cuando ingerimos alimento, ¿no? Y esta leptina tiene como tal la función de ir al sistema nervioso central y decirle a algunas regiones del tálamo, precisamente, que dejen de comer, o sea, que promuevan la saciedad, ¿no? Y entonces, cuando hay grandes concentraciones de leptina, porque consumimos alimentos, ¿no? Se saturan los receptores y el cerebro dice, basta ya, no hay que comer más. ¿Qué es lo que pasa en algunos individuos? Sabemos que, por ejemplo, individuos con obesidad o con diabetes tienden a tener altas concentraciones de leptina. Y uno diría, bueno, si hay mucha leptina, pues porque estos individuos están obesos, ¿no? O tienden a comer más, porque se cree que es resistencia a la leptina, ya sea mediada porque el receptor no está bien hecho, es decir, pues a que haya mucha leptina no está haciendo su función, o porque la leptina podrá tener alguna mutación, está mal hecha y entonces no hace la acción que uno esperaría, ¿no? Pero recordar que la leptina es una hormona que libera el tejido adiposo y que favorece la saciedad, es decir, hace que paremos de comer. Veamos, cuando se estudiaron los modelos animales de obesidad, una de las primeras intenciones fue alterar los receptores de leptina y lo que pasó fue lo que encontramos aquí. El ratón que está más obeso, ¿no? O más bien que está obeso, tiene una mutación en el receptor en el cual no es sensible a la leptina, es decir, es incapaz de saciarse. Entonces todo el tiempo está comiendo y por ende puede desarrollar obesidad. Se ha encontrado al día de hoy en seres humanos que hay una relación directa entre las concentraciones de leptina y el índice de masa corporal. No es raro que los obesos tiendan a tener altas concentraciones de leptina y esto se cree que es derivado de una resistencia de la acción de la misma, lo que ya les expliqué, que los receptores pues simplemente no están bien hechos o la leptina no está bien hecha. Esto favorece la sobreingesta y bueno, en condiciones fisiológicas la leptina tiende a disminuir conforme uno tiene ayunos prolongados y de ahí que nos vuelva a dar hambre y busquemos comer de nuevo. Por otro lado, estas regulaciones pues no solo son a nivel del sistema nervioso para el apetito, también tiene algunas funciones reproductivas, interviene en la placenta, ¿no? En el desarrollo de la placenta y del tropoblasto. De hecho, la placenta es otro de los tejidos que pueden secretar leptina y también en cómo consumimos la energía, ¿no? Cómo usamos estos ácidos grasos a nivel intracelular. En esta imagen lo que les quiero mostrar es las múltiples funciones que puede tener esta hormona a lo largo del organismo, no solamente en sistema nervioso, con la regulación de la ingesta de alimentos, sino también a alteraciones a nivel vascular, en la reproducción, en otros órganos como los riñones, el páncreas, el intestino, el músculo, regulación del sistema inmune, regulación de otros tejidos conectivos especializados como el cartílago y el hueso. Es decir, esta molécula, esta hormona que libera el adipocito es mucho más compleja de lo que pudiéramos pensar y está involucrada en múltiples patologías. Otra de las hormonas que vamos a comentar es esta resistina. Esta hormona, como su nombre lo dice, lo que favorece es la resistencia, concretamente a insulina. ¿Cómo logra esto? Bueno, pues la resistina a nivel de células de músculo lo que hace es que impide que el músculo sea capaz de comerse esa glucosa, ¿no? Genera una disminución en la captación de glucosa por músculo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo está matando de hambre. Básicamente le dice, músculo, tú no comas, yo me voy a quedar con los nutrientes. Y no solo eso, sino que va con el hígado y a los hepatocitos del hígado le dicen, oigan, pónganse a hacer más glucosa, ¿no? Entonces la producción de glucosa hepática está incrementada y esto es más energía que libera también más insulina. Si recordamos, la insulina, le decía el adipocito, almacena más triglicéridos y pues es un círculo vicioso, ¿no? Donde se favorece que acumulemos una gran cantidad de grasa, desnutramos a nuestro músculo y de ahí que muchas veces estos pacientes con obesidad casi siempre tienen pobre masa muscular y abundante masa grasa, ¿no? O tejido graso. Y por otro lado, la contraparte que es la adiponectina. Esta hormona también, una adipocina, una hormona liberada por los adipocitos y que también tiene múltiples interacciones en el organismo, pero siempre se va a relacionar a cosas positivas, ¿no? O un efecto, por lo general, antiinflamatorio, antifibrótico, va a hacer que las células del corazón no crezcan y entonces el corazón no se vuelva más grande, va a hacer que las células de los endotelios, ¿no? Las células vasculares no acumulen tanto daño oxidativo y no se produzcan placas de ateroma. Con todas estas combinaciones, podemos ver que, por ejemplo, en los sujetos con obesidad encontramos grandes concentraciones de leptina porque está alterado este ciclo,
Eso induce también grandes concentraciones de ácidos grasos libres, grandes concentraciones de resistina y mucha resistencia a la insulina, aumento en algunas otras moléculas como este, que es el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, que altera las cascadas de coagulación, disminución en las concentraciones de adiponectina, que tiene un efecto antiinflamatorio, y aumento en las concentraciones de moléculas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. Todo esto genera que el adipocito tenga un microambiente proinflamatorio, recluta macrófagos, los activa, induce a otras células a que empiezan a inflamarse y esto, insisto, entra en un círculo vicioso que va perpetuando el problema. Por otro lado, cuando se adoptan medidas para favorecer la pérdida de peso, por ejemplo, una buena alimentación, actividad física, consumo de alimentos bajos en contenidos de carbohidratos, ¿qué es lo que hacemos? Todo lo contrario. Bajan las concentraciones de leptina, bajan las concentraciones de ácidos grasos, las concentraciones de resistina, de estos marcadores de daño endotelial, favoreces la adiponectina y entonces induces un estado antiinflamatorio. Todo esto disminuye la resistencia a la insulina y por ende el riesgo de desarrollar prediabetes o diabetes y disminuye la inflamación. Entonces, como muestra aquí en la tabla, el adipocito es capaz de sintetizar una vasta cantidad de moléculas. Prácticamente no hay órgano que se le escape o sistema que no esté regulado en parte por él, ¿no? La idea no es que conozcas exactamente cada uno de los efectos de estas hormonas, pero que sí te des cuenta de la complejidad del asunto, ¿no? Que no son solo células que almacenan grasa y ya, sino que regulan una gran cantidad de cosas en el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa cuando estas células del tejido adiposo se vuelven malvadas? Bueno, pues tenemos, digamos que las menos malas, ¿no? Que son los lipomas. Los lipomas son los tumores benignos más frecuentes en los seres humanos. Típicamente se ven así, como algunas bolitas que se desarrollan en el cuerpo. Estas bolitas tienen que estar bien delimitadas, son muy aguaditas, no generan dolor, pueden crecer mucho, pueden llegar a ser muy voluminosas y en un momento dado, si son muy grandes y son incómodas, pues se pueden extirpar, se quitan mediante un procedimiento quirúrgico. Cuando las vemos, pues se ven así, ¿no? Como encapsuladas por su lámina basal y fibras de colágeno de diversos tipos, ¿no? Y ahí se ven adentro estas como grumitos de grasa en su interior. Y cuando las vemos al microscopio, lo que encontramos son adipocitos, grasa blanca sin más, ¿no? Son benignas, insisto, no tienden a proveerle algún problema a la persona que las desarrolla. Se vinculan a algunas enfermedades metabólicas, por ejemplo, aquellos que tienen alteraciones de la tiroides o incluso también en los diabéticos, pero no dan mayor problema. La contraparte, que sí no es nada amigable, es el liposarcoma, que es la variante de un tumor de tejido adiposo, pero maligna. ¿Por qué es maligna? Porque el liposarcoma tiene la capacidad de proliferar mucho y puede extenderse. Tienden a irse agarrando de los tejidos de alrededor. Vean la imagen de este sujeto, estamos viendo la parte de su pantorrilla y vean cómo seguramente ya ha sido intervenido en múltiples ocasiones y se han tratado de quitar estas lesiones y vuelven a crecer, vuelven a crecer, vuelven a crecer. Con que un adipocito trastornado del liposarcoma se quede, de ahí va a generarse un nuevo tumor, ¿no? Son tumores muy resistentes a tratamientos que muchas veces llevan a la pérdida de extremidades, a la amputación de las mismas para tratarlos y pues tienen un mal pronóstico en general. La arquitectura, cuando lo vemos al microscopio, pues ya no tiene nada que ver con lo que veíamos del tejido adiposo unilocular, ¿no? Algo que tal vez no hice hincapié, pero recordar que la grasa parda en los adultos se pierde, se sustituye totalmente por grasa blanca y pues nada, ¿no? No es la idea que ustedes aprendan a ver ahorita laminillas patológicas, ¿no? Eso ya lo verán en el curso más adelante en la carrera, pero sí entender que existen estas variantes de tumores benignos y malignos. Pero esta no es la verdadera enfermedad que condiciona el tejido adiposo. La verdadera enfermedad es esta, es la obesidad, ¿no? Al día de hoy en México, una de cada tres personas tiene obesidad y una de cada tres personas tiene sobrepeso. ¿Qué quiere decir? Que el 66% de nuestra población aproximadamente tiene un problema con sobrepeso o obesidad. ¿Y cuál es el lío? Que por lo general estas personas con sobrepeso o obesidad tienden a estar en un estado proinflamatorio. Este estado proinflamatorio en el cual se perpetúa el incremento de los ácidos grasos, se perpetúa el daño en las células endoteliales, se perpetúa el aumento en las concentraciones de insulina y el desarrollo de diabetes y prediabetes, tienden también a dañar nuestros vasos sanguíneos. Toda esta inflamación afecta a las células que revisten a los vasos sanguíneos, ¿no? Que están ahí cubriendo, permitiendo que empiecen a incorporar debajo de su membrana basal colesterol, ¿no? Estas placas que se llaman de ateroma. Este colesterol, a su vez, pues es detectado, es reconocido como algo ajeno
y favorece que haya migración de macrófagos a esta región para tratar de comerse estas zonas, ¿no? Y a su vez, estos macrófagos tienden a liberar moléculas que favorecen la migración de células de músculo liso que usualmente están en la capa intermedia de los vasos sanguíneos y empiezan a proliferar. Entonces, total, que esto es como traer a la fiesta a tus amigos mala copa, ¿no? Un problema que era pequeño lo vuelven un problemón. ¿Y cuál es el lío aquí? Pues hay un problema en dos sentidos. Una, date cuenta cómo este vaso sanguíneo tenía una luz muy amplia y conforme va creciendo las placas de ateroma, esta luz empieza a ser cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que puede obstruirse muy significativamente, ¿no? Pueden llegar a obstrucciones del 80-90% de la luz, entonces ya el chorrito de sangre cada vez es menor. Y dos, si lo vemos en el corte longitudinal, el hecho de que estos eritrocitos estén pasando en una sección menor implica una mayor fuerza de cizallamiento o una mayor fuerza de tensión sobre esta pared. Es decir, hay mayor fricción en esta región, ¿no? Todas estas células que están pasando están ejerciendo fricción sobre las células del endotelio hasta que de plano las liman, las desgastan y las rompen. Y en el momento en el que se rompe, se libera el contenido de esta placa de ateroma y el contenido de la placa de ateroma induce que se expongan colágenas y estas colágenas son una llamada de atención al sistema de coagulación que dice, hey, esto no debería estar aquí y pum, se forma un coágulo. Y cuando se forma un coágulo, pues se obstruye la luz del vaso sanguíneo y eso en medicina se llama infarto. No importa si es en cerebro, si es en corazón, si es en un riñón, en el pulmón, donde sea, se infarta ese tejido porque pierde la capacidad de circulación posterior, ¿no? En el mejor de los casos llegas a tiempo y lo destapan, en el peor de los casos, pues puedes perder la vida. ¿Cómo se ve esto en imágenes de patología? La imagen que ven arriba a la izquierda, todo esto es un vaso sanguíneo, todo esto que estoy delineando es alrededor de un vaso sanguíneo y de ese tamaño debería de ser su luz y sin embargo su luz solo es este fragmento que estoy señalando. Este huequito blanco que se ve aquí al centro es lo único que le queda de luz. Todo lo que está alrededor es esta placa de ateroma que ya creció tanto, tanto, tanto. Vean, aquí vemos estas regiones blancas donde seguramente hay lípidos y se perdieron por la técnica histológica. Estas zonas como moradas más intensas que seguramente tienen depósitos de calcio y ya células muertas también. Todo esto es la placa del ateroma. Vean todas estas células de aquí alrededor. Les dije que favorecía mucho la proliferación celular, entonces vean, toda esta placa de ateroma pues va obstruyendo el vaso sanguíneo. Y el peor escenario es la imagen de arriba a la derecha, cuando esa placa se rompió y entonces se forma un coágulo en ese vaso sanguíneo y ese coágulo puede ser capaz de tapar la luz del vaso y entonces llevarnos un infarto. En la imagen que vemos abajo a la izquierda, vemos la representación esquemática de una arteria coronaria y cómo le gustan mucho los sitios de bifurcación de las arterias para formarse estas placas de ateroma y en el mejor escenario solo hay una estenosis, es decir, hay un estrechamiento de la luz, pero todavía fluye sangre. Eso puede dar origen a algo que se llama angina, pero cuando de plano ya se obstruye por total, en su totalidad la luz del vaso sanguíneo, pues esto da origen al problema llamado infarto agudo al miocardio, ¿no? Y en la imagen de abajo a la derecha vemos la representación esquemática de cómo tenemos el vaso sanguíneo y los glóbulos rojos. Aquí tenemos la placa de ateroma que tiene un núcleo líquido, ¿no? Donde puede haber algunos depósitos de cristales de calcio, que son esos palitos como blancos, y alrededor una gran cantidad de células. Muchas de ellas son células del sistema inmune, concretamente son macrófagos que están buscando comerse estas gotitas de lípidos. De hecho, se denominan células espumosas porque adquieren, se ven así como llenas de espumita, pero son estas gotitas de lípido en su interior. Y que bueno, en el mejor de los casos, la corteza de esta placa ateroma es muy gorda y no se rompe, como en la imagen de arriba a la izquierda, solo va obstruyendo la luz y, digamos, no te pone a correr. O en el peor de los casos, la corteza de esta placa de ateroma es muy delgada, se rompe y, como en la imagen de arriba a la derecha, se forma un coágulo, obstruye la luz y es una urgencia médica. Y bueno, espero que con esto haya quedado claro las generalidades del tejido adiposo, cómo se ve en la histología la grasa parda, la grasa blanca, las principales características de ambos tejidos y las funciones, un poco de la fisiología alrededor del tejido adiposo, que es bastante compleja, aquí lo hice muy breve, y también algo sobre la patología, que si bien los tumores propiamente de tejido adiposo, el lipoma y el liposarcoma, el primero muy frecuente pero muy benigno y el segundo muy poco frecuente pero muy maligno, no son el verdadero problema. El verdadero problema es la obesidad que condiciona todos estos cambios proinflamatorios en el cuerpo y metabólicos y que sí están haciendo que al menos 1 de cada 4 mexicanos pierda la vida derivado de complicaciones cardiovasculares, muchas veces vinculadas precisamente a estos trastornos de sobrepeso y obesidad.